Hola, muy bienvenido de nuevo a la serie donde estamos analizando el libro de Marcos. Como vamos a ver a continuación, nos adentramos en el capítulo 6 ya de esta serie de 13. Quiero darte la bienvenida, mandarte un fuerte abrazo y expresar que cuando nos juntamos detrás del texto bíblico, estamos visualizando a un Jesús histórico, Dios desde la eternidad, que dejó diferentes pinceladas en los evangelios sobre ese evangelio eterno, para que conozcamos el reino de Dios anunciado por Él y que en su momento regresará para poner a nuestra disposición por toda la eternidad. Quédate hasta el final y disfruta de estos argumentos a partir de la lectura del libro de Marcos. La buena noticia expresada a través de Marcos. El título que hemos acompañado a esta visión de hoy es De dentro hacia afuera. Y veréis a continuación cuál es el motivo de esta reflexión. Para recordar y meditar Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada que entra de fuera puede manchar al ser humano. Lo que sale de dentro es lo que mancha a ese ser humano. Un texto en boca de Jesús, recogido por Marcos, que realmente nos ayuda a entender cuál es el tema o a presentar el tema de hoy. Vamos a contextualizar, como hacemos en cada uno de la serie. La contextualización de esta sección de Marcos, capítulo 7, es muy importante para el lector actual del libro de Marcos. Como ha ocurrido en la historia, cuando nos aproximamos a los textos, es inevitable que en una primera lectura, sin profundización excesiva, aportemos parte de lo que la historia de la interpretación ha traído hasta nuestros días. Y creo que el capítulo 7 de Marcos es uno de esos capítulos que ha sido interpretado por diferentes grupos dentro de la Reforma de una manera un tanto alejada del contexto original de Jesús. Una lectura aislada del contexto vital existencial en el que se movía Jesús induce a un lector o puede inducir a un lector moderno a errores muy importantes en su concepción del ministerio de Jesús. Aunque no es la primera vez que se comenta en la serie, Jesús no podía ir en contra de sí mismo, cambiando las bases y fundamentos de la primera alianza hasta su muerte y resurrección. Sigue siendo un tema crucial a la hora de leer los evangelios. Es importante, y sería bueno recordar, Daniel 9:27 en la primera parte. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda. Es decir, hasta el momento que Jesús murió y resucitó, la primera alianza era la única base de la relación de Dios con el ser humano. La nueva alianza vendrá después de la resurrección de Jesús. Hoy nos centraremos un poquito en la idea de cómo presentar a los fariseos sin distorsionar excesivamente su forma de entender la Biblia y su forma de entender al Dios de la Biblia. Es un grupo religioso que surgió y que tomó una gran importancia política en el judaísmo durante aproximadamente 3 siglos, desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo primero después de Cristo. Y surgieron en la época de controversia, cuando los macabeos, ¿eh? pues, y el imperio griego intentaron absorber la religión, el pueblo, las costumbres de Israel. En los evangelios se les presenta como personas con una
adhesión inquebrantable a lo que creían. Y eso a veces es interpretado mal porque confundimos la fidelidad del fariseo con el error de lo que creía. Pero es algo que nos puede ocurrir también a nosotros. Ellos tenían un pensamiento central e importante. Moisés recibió la Torá, las instrucciones de Dios. Y para ellos, es verdad que no hay una base bíblica, pero sí hay una base ideológica, la transmitió oralmente a los profetas al Sanedrín, es decir, a los dirigentes de la época de Jesús, donde se desarrollaron gran parte de la actividad legislativa de todos los fariseos en ese Sanedrín. Muchos lectores de los evangelios no se percatan de que el movimiento fariseo nació como una necesidad de que el pueblo judío no desapareciera bajo el control del imperio griego, especialmente en esa época de los macabeos que comentábamos hace un momento. Se debe de entender igualmente que ellos nunca leían la Biblia como un documento inspirado, sino como el texto base para el desarrollo de la Torá oral, comentario minucioso de todas las actividades diarias del creyente. Es decir, la inspiración para ellos no estaba solo en la Biblia escrita, sino que estaba también en la Biblia oral. El principal motivador de este movimiento fue, en todo momento, que el pueblo de Israel de su época no volviera de nuevo al cautiverio, como lo fue en la época de Daniel. El propósito era loable. El planteamiento acabó, pues, siendo de otra manera. No todos los lectores actuales de los hechos y dichos de Jesús, narrados en el Evangelio, conocen que el término traducido en las Biblias actuales por hipócrita significa literalmente actor de teatro y no tenía la carga emocional que tiene actualmente cuando se le puede decir a una persona que es hipócrita, sino que el término está relacionado con una forma de representar la vida sobre un escenario. No se debería, por lo tanto, de leer con un sentido peyorativo actual, de una persona que dice una cosa y hace otra. Este significado no se encuentra en el griego bíblico ni tampoco en el griego clásico. Comencemos el itinerario de hoy. Marcos 7, de 1 al 13, los fariseos y los escribas interrogan a Jesús. Ya habían oído hablar lo que hemos más o menos visto a lo largo de los 6 primeros capítulos del Evangelio y se le plantean, según su visión de ley escrita, explicada a través de una tradición oral, y es ahí, dice, acudieron unos fariseos, los hashidín, los perfectos, así como algunos escribas que habían venido de Jerusalén a interrogar a Jesús. El impacto de Jesús ya era importante en la época. Tampoco estamos hablando de una zona geográfica excesivamente grande. ¿eh? Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, y Marcos, como está escribiendo un evangelio, lo dijimos al principio, para personas que no tienen un origen hebreo y que posiblemente no conocían excesivamente la Biblia escrita, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haber lavado las manos hasta los codos, aferrados a la tradición de los antiguos. Aquí tenemos, en el versículo 3, tenemos el problema sobre el que tiene que circular cualquier comentario o pensamiento sobre estos versículos. El problema era lavar las manos hasta los codos antes de comer o utilizar comida. Pasado, como bien dice, aferrados, puestos bajo la protección
de la tradición de los ancianos, de los mayores. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, sí, tradición oral, como la purificación de las copas, las jarras, las bandejas. Y los que habían venido de Jerusalén se preguntan, porque finalmente para ellos era la forma de relacionarse con Dios. Aquí, él siempre se ha hecho así, está por encima de lo que dice el texto escrito de la Biblia. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos? Es decir, si tú eres maestro y tú les estás enseñando, nosotros vemos que hay una deficiencia en la formación de ellos en cuanto a la tradición oral. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen con manos impuras. Lógicamente, este planteamiento nunca se va a encontrar en la primera gran parte de la Biblia, lógicamente. Pero sí era muy importante en la época. Y eso crea una disociación entre la religión de la época, con sus costumbres, con el siempre se ha hecho así, y la vida o la enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos. Y él respondió, bien profetizó de vosotros Isaías, que estáis representando una vida que en realidad no existe, como ese actor de teatro que se sube a un escenario a interpretar un papel que no es su vida. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es una cita tomada de Isaías 19:13, siguiendo las técnicas de la época de utilización de los textos bíblicos, y habla de la relación del pueblo con Dios. Ahora, a través de esas técnicas, no es que el versículo de Isaías signifique exactamente lo que Jesús está diciendo, está aplicando. Ahora aplicado a la relación con Jesús, los discípulos y Jesús, y la crítica de los dirigentes de la época. Jesús dice, en vano me tenéis en cuenta, pues enseñáis mandamientos, preceptos, instrucciones que tienen un origen humano. Y ese es el origen de todas las tradiciones. Surgen en un momento determinado, por cuestiones siempre muy particulares, pero luego se van generando. Y creo que los creyentes del siglo XXI no estamos alejados para nada de este contexto, aunque creamos que no es así. Es decir, cuántas cosas tenemos en nuestra forma de relacionarnos con Dios que son tradiciones y que difícilmente se justificarían con el texto. Es verdad que si no va en contra de él siempre será cultural, de un sitio a otro, de un país a otro, de un continente a otro, se hará de una manera o se hará de otra, pero que no pueden tomar el rango de forma definitiva. Y dejáis lo que está escrito, que sería la primera gran parte de la Biblia, y os aferráis a la tradición de los seres humanos, a la tradición de los ancianos. Es decir, tradición versus inspiración, que les lleva a actuar de una manera determinada de cara a las personas que le ven. Le decía también, ¿por qué violáis el decreto, la orden, el mandamiento de Dios para conservar vuestras tradiciones? Sabéis, normalmente una tradición fundamentada en el pensamiento humano es un concepto filosófico. Y la Biblia nos deja muy claro que filosofía e inspiración no siempre coinciden y que incluso la filosofía puede anular
el concepto de inspiración bíblica. Y Jesús le va a poner dos ejemplos, uniendo textos diferentes, siguiendo la técnica de Semidrash que era propio en la época. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:15, y añade, el que maldiga, es decir, literalmente dice el texto hebreo, el que reduzca a poca importancia a su padre y a su madre. Me parece muy, muy, muy bonita esta traducción. Si la palabra de Dios dice llena de regalos a tu padre y a tu madre, o llena de todo lo que necesitan, una vez que ya han pasado la etapa de producirse sus propios medios de subsistencia y dependen de los hijos, dice, el que reduzca a poca importancia a su padre y a su madre, será responsable. Como siempre, tenemos que recordar que el pecado no es una acción, sino es una condición del corazón humano, de la naturaleza humana. Todos cometemos errores. Y para Dios no hay mayores ni menores. Para Dios hay una actitud de la cual no reconocemos su importancia y no reconocemos que nos hemos apartado del verdadero camino. Y aquí se está hablando cuando hacemos eso a través de la tradición o de las tradiciones que los seres humanos nos creamos. Pero vosotros decís, y aquí está haciendo la aplicación de algo que era muy corriente en la época y que posiblemente alguno de vosotros pues no haya profundizado lo suficiente. Pero vamos a intentar hacerlo aquí. Pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre, es decir, recordar los dos textos, si han dejado de tener importancia para ti, si se le dice lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro que es corbán, es decir, ofrenda. Y la palabra corbán es un término arameo, es decir, Marcos conserva el término original en el cual él había escuchado a Jesús, que significa ofrenda y especialmente ofrenda hecha a Dios. Ofrenda que se hacía precisamente para evitar cuidar a los padres. Era una de esas puertas falsas que los seres humanos crean para evadir responsabilidades. Dice, y ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, así con vuestra tradición que os habéis transmitido, anuláis la palabra de Dios expresada en los dos versículos anteriores y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Para la tradición de la época, y es importante que podamos recordar un poquito esta idea, había ideado una forma de evitar la obligación impuesta por los consejos de Dios. Juraban por el oro del templo, por la ofrenda del altar que se ofrecía a Dios, todo lo que debían de dar a sus padres, si ellos lo necesitaban. Es decir, juraban como punto de apoyo, así cuando sus padres le pedían ayuda, podían decir que no podían hacerlo porque ya lo habían ofrecido a Dios bajo juramento. La inmensa mayoría de veces no se entregaba. ¿eh? De esta manera, con un voto tan perverso, opinión personal, se libraban de una obligación santa, de una obligación de hacer relevantes a sus padres. Y este es uno de los muchos ejemplos. Sabéis, la tradición oral de los ancianos de la época de Jesús no es diferente de las nuestras, porque tiene el mismo origen, que es un concepto filosófico. Una ofrenda que se ofrecía a Dios bajo un juramento, ya que, repito, no se entregaba, y con eso quedaban excluidos de sus compromisos con sus padres.
Y Jesús va a proseguir su camino. Luego volvió a llamar a la gente y les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del ser humano que entrando en él pueda contaminarle. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Y lo que sale es o por palabras, o actos, o pensamientos, donde se limita como ejemplo a los padres, pero se puede extender a cualquier otro aspecto de nuestra vida diaria, los derechos que le corresponden por todo lo que Dios se comprometió a que su pueblo fuera diferente a los pueblos de alrededor. En los manuscritos más importantes el versículo 16 no está, por tanto no lo voy a comentar. Cuando dejó a la gente y entró en su casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Ellos entendían que Jesús estaba explicando. Él le dijo, ¿con que también vosotros carecéis de inteligencia? Estoy utilizando como toda la serie la versión de Jerusalén 4. ¿No comprendéis que todo lo que entra de fuera del hombre no puede contaminarle? Pues no entra. Se pone corazón, en hebreo se ponía riñones, pero hoy diríamos se ubica en el saber, se ubica en la mente del ser humano. Porque lo que se come va directamente al estómago y después va a la letrina. Y dice que así declara puro todos los alimentos. Y este versículo 19 necesita, aunque sea, unos instantes de reflexión, sobre todo no porque Jesús no lo entendiera y los discípulos no lo entendieran, sino posiblemente haya personas en el siglo XXI que no lo entiendan todavía. Declarar puros todos los alimentos, el contexto nos obliga a entender esta declaración como una referencia a los alimentos que eran ingeridos sin el ritual de limpieza impuesto por la tradición de los ancianos. No es un absoluto de eliminación de los conceptos de Levítico 11. Estoy convencido que los discípulos no estaban comiendo alimentos que no están autorizados en Levítico 11 o en Deuteronomio 14. Simplemente porque no se habían lavado las manos hasta el codo. Ese es el contexto. No es correcto, o no sería correcto, hacer otra lectura fuera de este contexto. Decían también, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Por qué? Porque ya se ha analizado mentalmente. Cuando hacemos algo contra alguien, el hecho no es lo que hacemos, sino las motivaciones que se han generado en nuestra mente, es decir, en nuestra capacidad intelectual de reflexión hacia los demás. Y para Dios es muy importante que, al igual que el ejemplo de los padres, nunca perdamos nuestra identidad como cristianos o como seguidores de Jesús. Porque dentro del corazón, y el término que se emplea significa principalmente como centro y fuente de toda la vida interior, es decir, de lo que somos los seres humanos, salen las intenciones malas y nos da una serie de argumentos que muchos de ellos no estaban entre las prácticas habituales de los fariseos, pero que finalmente son las condiciones del corazón humano. Fornicación, robo, asesinato, adulterio, avaricia, maldades. Todas estas maldades salen de dentro y definen al ser humano o contaminan al ser humano. La expresión vida interior indica la naturaleza sin Dios del ser humano. Jesús continúa su ministerio. Jesús partió de allí y se fue al mundo gentil, a la región de Tiro, y entró en una casa
costumbre de la época, y aunque no quería que la gente lo supiese, no logró pasar inadvertido. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por el enemigo de Dios, vino y adoró a sus pies. Y fijaos, el versículo 26, Marcos nos da una serie de detalles para que podamos situar al mundo gentil dentro del contexto del ministerio de Jesús. Esta mujer era griega, sirofenicia o cananea de nacimiento y le rogaba que ayudara a su hija. Ser sirofenicio quería decir que pertenecía a la provincia romana de Siria, para diferenciarla de los libio-fenicios, que sería otra parte de Asia en aquel momento. Con lo cual, y él le dijo, espera que primero se sacien los hijos, hablando de la nación judía, es decir, finalmente, hasta la muerte de Jesús, seguía estando como pueblo de Dios. Después sí, después se hará una alianza para todos, pero hasta ese momento era el pueblo de Israel el que pertenecía a esa alianza. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Curioso que aparece un diminutivo, las versiones suelen traducir por perro, pero como una licencia de Jesús, para suavizar la definición que daba la tradición oral de los gentiles. Pero es muy posible que se refiera mucho más a los perros físicamente que a la definición judía de los extranjeros. Simplemente tomar el pan de los hijos, es decir, un poco esa idea que sería la mesa familiar y la lectura judía, es verdad, llaman en ocasiones perros a los gentiles haciendo referencia a su forma de vida, pero Jesús nunca vio a los gentiles de esa manera, pero no estoy muy seguro de que la mujer griega conociera la expresión. Por lo tanto, creo que una literalidad sería lo más apropiado. Ella le respondió, sí, señor, pero también los perritos comen bajo la mesa la migaja de los niños. Por lo cual creo que situarnos en un contexto literal sería perfectamente asumible. Él entonces le dijo, por eso que acabas de decir, puedes irte. Tu hija ha sido liberada de la posesión. Por esa declaración que acabas de hacer. ¿Sabéis? A veces las declaraciones no le damos la importancia institucional que tienen. Pero finalmente, si lo que sale del ser humano, que es lo que está pensado, redactado, nos define, esa mujer hizo una declaración seria. Es verdad, los naturales de la alianza van primero, pero yo me conformo con lo que cae de la mesa. Atiende a mi hija. Es verdad que aquí no utiliza la palabra típica para adhesión inquebrantable con Jesús, pistis, pero la declaración es una declaración institucional, reconociendo que también los gentiles tienen derecho a esa hora, lo que pasa estamos muy al principio del ministerio de Jesús y todavía las cosas no habían sido desarrolladas completamente. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el acusador se había marchado. Se marchó a la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando a la ciudad. Le presentaron a un sordo que además hablaba con dificultad, lógicamente, y le rogaron que le impusiera las manos sobre él. Jesús, apartando de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua.
Jesús separó al enfermo de la gente para hacer la obra poderosa en privado. Pero fijaos, dice el versículo 34, después levantó los ojos al cielo y dio un gemido. Expresión del sentimiento de Jesús hacia él, hacia la enfermedad. Cómo el ser humano es librado de esa relación con Dios a veces por la enfermedad, por el dolor, por el pecado. Y Lucas, Marcos, Mateo, cuando tratan este tema, en este caso, él mantiene la palabra aramea, que tiene que explicarla. Le están sonando en su mente las palabras originales de Jesús que está recordando, inspiradamente, pero finalmente recordando. Y aprendemos que efata significa abrir. Después de expresar el sentimiento que tiene por él, le dijo, abre. Se abrieron sus ojos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. De nuevo Jesús le dice que no lo cuenten, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más propagaban ellos. La gente se quedó maravillada de sobremanera, es decir, algo realmente importante. Y comentaban, todo lo que has hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús de nuevo, después de atender a esos fariseos, escribas que vinieron a interrogarlo, de dar sus explicaciones, él continuó su obra sin pararse. Jesús tenía muchas cosas que hacer y muchas formas de mostrar el reino del cielo, el reino eterno que está inaugurando para nosotros. Yo te invito en este día a que evaluemos nuestras tradiciones. Él siempre se ha hecho así. Primero que él siempre es histórico y cultural. Y aunque esté basado en gran parte de nuestra vida, pero en un momento determinado no fue así, porque estaba anclado en otra cultura diferente. Y no olvides un pequeño detalle. Cualquier concepto religioso que se ancla en una cultura desaparecerá cuando esa cultura ya no exista. Es verdad que tenemos que vivir nuestra experiencia religiosa de una manera determinada, es lógico, pero cuidado, el principio está por encima de las normas. Y Jesús dijo, cuidado con lo que hacéis, porque lo que verdaderamente limita al ser humano es lo que ha pensado y es lo que ha actuado. Y no olvides, aunque la religión siempre se vivirá en una cultura temporal, no puede quedar ligada a ella, porque al cambiar la cultura, desaparecerá con ella. Te invito a que reflexiones, a que puedas concebir y percibir el gran mensaje de Jesús, para que podamos transmitir a otros, no las formas, sino el contenido del mensaje de liberación de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa.